Muy buenos días a todos y bienvenidos a este foro Euro-Latinoamericano de comunicación que se titula Reencuentro Pendiente y que vamos a disfrutar a lo largo del día de hoy. Vamos a comenzar con una introducción y tiene en primer lugar la palabra Enrique Ojeda, director general de Casa de América. Muy buenos días a todas y a todos. Gracias por acompañarnos. Bienvenidas, bienvenidos al Salón Cervantes de la Casa de América para la celebración de este 27º Foro Euro-Latinoamericano de Comunicación, el Reencuentro Pendiente. Un saludo muy cordial a la Asociación de Periodistas Europeos, a su presidente, a Diego Carcedo, a Miguel Ángel Aguilar y a todos sus equipos, antiguos colaboradores de esta casa, a Karina Sáenz Borgo y a Santiago Roncagliolo, que debatirán en la primera mesa, cuando acabe esta presentación, sobre el tema Una región polarizada, la contribución de los medios. Para la Casa de América es un placer inaugurar aquí en nuestra sede esta 27ª edición del Foro Euro-Latinoamericano de Comunicación, con ese título tan certero, tan necesario, el reencuentro pendiente. Son, por lo tanto, con este 27 foros que consolidan una larga, una prestigiosa trayectoria iniciada en 1995 y que ha reunido de forma periódica a periodistas, comunicadores, expertos, personalidades políticas de la sociedad civil, generalmente siempre en vísperas de la correspondiente cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno o de la cumbre Unión Europea, América Latina y Caribe en otras ocasiones. Ha habido veces, en la anterioridad, que este foro se celebraba en el lugar de la cumbre, pero desde hace unos años se celebra en esta casa, en la Casa de América, lo cual para nosotros siempre es un honor y creemos además que tiene todo el sentido, dado que esta casa, desde su fundación, hace ahora 30 años, es el lugar de encuentro, de debate de los temas iberoamericanos en Madrid. Aprovechamos para saludar al embajador de Panamá en España, que se nos une. Un espacio para la comunidad iberoamericana en el que todos los actores que lo configuran son siempre bien recibidos, en el que debatimos con pluralidad, con transversalidad, con rigor, en torno a nuestras identidades, nuestras propuestas, nuestras complejidades y los diferentes caminos del vínculo iberoamericano. Por ello agradecemos especialmente a la Asociación de Periodistas Europeos que vuelva a contar con nosotros, porque vamos a cerrar el año, este intenso 2022, con un encuentro de altísimo nivel, en un momento además en el que la región, otra vez más, está muy interesante, quizás a veces incluso demasiado interesante, y por supuesto todas nuestras miradas están puestas ahora en Perú, pero también con grandes consensos, con un ciclo electoral muy importante en este 2022 y con mucha expectativa de lo que vaya a pasar en diversos países, en especial en Brasil, siempre el gran país de la región. Ahora más que nunca queremos, desde Casa de América, es necesaria, es oportuna esta reflexión conjunta en un momento en el que se están planteando, replanteando algunos conceptos y se están escribiendo, reescribiendo otros. Todo aquello que tiene que ver con la representatividad, con la búsqueda en varios países de América Latina de un nuevo contrato social. En estas nuevas ecuaciones, el papel de los medios de comunicación, el papel de la prensa, de la comunicación libre es fundamental, como se ha visto en los últimos tiempos. Precisamente en momentos como estos de crisis de los modelos tradicionales, ese papel de los medios de comunicación como garantes de la imparcialidad es vital, y por ello estamos muy contentos de que se haga este seminario aquí en la Casa de América. En definitiva, y con ello concluyo, tenemos la oportunidad de reflexionar sobre la compleja situación política, social, económica, geopolítica de Latinoamérica, sus causas y sus perspectivas para el futuro. Creemos que se hace evidente, necesario, buscar nuevas fórmulas que respondan a las inquietudes de una buena parte de la ciudadanía, de las ciudadanías latinoamericanas, que mantengan, que permitan las bases para la estabilidad, para el crecimiento que tanto necesita la región. No es tarea fácil, pero desde luego Casa de América lleva 30 años intentando conversar sobre esos temas, intentando aportar sobre esos temas con nuestros debates, nuestros conversatorios como este de hoy día. Así que sin más, de nuevo la más calurosa bienvenida de la casa a todos los participantes, ponentes y a todo el público que nos va a acompañar durante el día.
siendo la fecha que es, unas felices fiestas y próspero año nuevo para todos. Y tiene la palabra el presidente de la Asociación de Periodistas Europeos, Diego Carcedo. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, director, por sus palabras y sobre todo por la hospitalidad que nos brinda para que esta 28ª edición del foro pueda celebrarse ya una vez más en esta casa, un lugar excelente para celebrar este acontecimiento. Son 28 años ya que llevamos organizando este foro, durante los cuales, pues, tanto en Iberoamérica como en España y Portugal han pasado muchas cosas, han cambiado muchas cosas. Ha habido situaciones muy elogiables y otras situaciones pues quizás más preocupantes. Ahora mismo yo quisiera empezar con algo muy optimista y algo muy alegre, que es la alegría que se está viviendo en Argentina y de rebote en todo el mundo latinoamericano por el éxito del fútbol en Argentina, lo cual ahora mismo pues está produciendo a los argentinos una enorme satisfacción que, bueno, mirando por otra parte, pues puede equilibrarse en el aspecto negativo con la condena reciente que ha sufrido la vicepresidenta y anterior presidenta Cristina Kirchner. La situación en Latinoamérica en estos momentos, desde luego, es ideal para un foro de esta naturaleza, porque son muchos los aspectos que se pueden abordar. Algunos, yo diría que muy positivos, otros pues que ofrecen aspectos bastante oscuros, pero sobre todo todos ellos estamos aquí para reflexionar, como decía el director de la Casa América, estamos aquí para debatir y para ver si podemos aportar algo desde los medios de comunicación a que esta unión de países del otro lado del Atlántico y de este podamos llegar a un mayor entendimiento y se pueda establecer una mayor normalidad en todos ellos. Tenemos noticias interesantes, ya lo señalaba el director, dentro de unos días asume la presidencia de Brasil, Silva, y yo creo que esto es un momento excelente porque pensemos que Brasil, un país muy, muy importante, puede entrar así en una fase de mejora de la democracia y también de una mayor contribución a algo muy importante que es la protección del medio ambiente. Estos días pasados se celebró en Canadá un seminario en el que participaron 200 países justamente para esto, para propulsar la mejora del medio ambiente, y se repitió en muchas ocasiones lo que está ocurriendo en Brasil y lo que conviene que se haga en Brasil porque es un país fundamental en este sentido. Bueno, pasando ya a otros aspectos políticos, en el ámbito latinoamericano tenemos algunas situaciones prometedoras, nuevos gobiernos en Chile y en Colombia, y el gran problema que se ha planteado en Perú, donde bueno, la situación es muy conflictiva, muy delicada, donde bueno, basta decir que 5 expresidentes están encarcelados y un cuarto se suicidó, lo cual demuestra que la inestabilidad es grande desde hace ya bastantes años y que es muy lamentable que en un país como Perú, tan interesante en todos los aspectos, pues no consiga esa estabilidad que es necesaria para el bien de todos los ciudadanos. Respecto a otras situaciones en Latinoamérica que también estoy seguro que despertarán el interés del foro, son la de Venezuela, cuya democracia no acaba de normalizarse. Otro caso similar, ya más crónico y más antiguo, es el de Cuba, que, bueno, como suele decirse, cuando no se avanza se retrocede, y en Cuba todo lo que sea avanzar en la democracia y en las libertades es algo que permanece estancado durante decenas de años sin que haya ninguna esperanza clara de que aquello pueda mejorar. Y a esto hay que añadir otro caso más reciente también, que es el de Nicaragua, donde
En fin, unos interesantes líderes políticos consiguieron en un momento determinado derrocar a la dictadura de los Somoza, ya de Anastasio Somoza, y sin embargo, pasados pocos años, fueron esos mismos, o son esos mismos, el matrimonio Ortega y Murillo, los que están imponiendo en Nicaragua una auténtica dictadura que verdaderamente supone un retroceso muy importante y muy lamentable. Creo que tenemos, por tanto, temas suficientes y amplios para debatir, aparte que surgirán algunos otros del ámbito económico, por ejemplo, que es muy importante, también las consecuencias que han quedado de la pandemia y, por supuesto, de las perspectivas que se ofrecen ante esta situación de crisis mundial que se ha abierto con la invasión de Rusia a Ucrania y que ha desencadenado pues, unos problemas que afectan a todos los países, a todos los continentes y, por supuesto, Latinoamérica no es una excepción. Doy las gracias a todos los ponentes, todos muy interesantes, por sus intervenciones, que no me consta que van a ser de gran importancia. Les agradezco el esfuerzo que han tenido que hacer para estar aquí hoy, en estos días, además, en que ya estamos todos tan ocupados con la Navidad. Y esto es todo. Escucharemos con mucho interés todo lo que se va a decir a continuación. Muchas gracias, repito, y buenas noches. Damos paso. Muchas gracias, Diego, y vamos a pasar a continuación a esta primera sesión, a esta primera mesa, que vamos a hablar de una región polarizada, la contribución de los medios, y en la que vamos a tener a Santiago Roncagliolo, escritor peruano, y a Karina Sáenz Borgo, escritora venezolana y periodista de ABC. Así que ya les tenemos aquí cuando queráis. Gracias, muchas gracias. Hola, buenos Diego, días. buenos días. ¿Qué ¿Qué tal? tal? Buenos días a todos, Diego, gracias. Gracias a la APE, por supuesto, por permitirnos conversar hoy aquí. Gracias a Casa América, que además yo creo que en el caso de Santiago y mío es doblemente casa. Y voy a ser muy mal educada, Santiago, y voy a hablar antes que tú, porque Me encanta que me estaba preguntando quién iba a hablar primero. me siento, Así que me alegra siento- que seas tú. Me siento cómoda porque Santiago Roncagliolo es cierto que, bueno, aparte premio Alfaguara, escritor, novelista, Santiago tiene una perspectiva muy interesante desde el periodismo, porque su periodismo es muy amplio. Santiago ha ejercido de alguna manera esa mirada mucho más compleja de ese periodismo que se ha escrito desde la crónica, ha abordado fenómenos complejos a lo largo del tiempo, como Abimael Guzmán, y yo creo que él estará de acuerdo conmigo que si esta mesa la planteábamos hace 15 años, era muy diferente. No existía Elon Musk, Los años del optimismo. no habíamos visto a Donald Trump, Liz Truss no había aparecido con una lechuga en The Independent, no existía el Brexit, América Latina era el lugar del apocalipsis, todo el mea culpa siempre era nuestro. O sea, todo, Sí, pero eran más optimistas hace 15 años. ¿Por qué? Yo creo que hace 15 años había incluso después de la crisis que afecta a Europa, no tanto a América Latina, la idea de que ya estaba, de que íbamos a ser unas democracias estables y normales con unos partidos. Bueno, claro, es que tú eres venezolana, pero los demás, pero en la mayor parte de sitios iba a ocurrir esto y más bien los últimos años han sido como el fin del sueño, ¿no? No íbamos a ser civilizados, digamos. Se ha caído algo, se ha caído una fe que hace 15 años yo creo que existía, en que había un camino claro y que íbamos a vivir mejor. Pero tú no sientes el enunciado de la mesa, tal como la hemos propuesto en el foro y como se ha propuesto en el foro, es la idea de un continente polarizado. Yo no estoy tan segura, porque, por ejemplo, uno piensa en el México de López Obrador y tú dices, bueno, ¿qué es polarizar? Si tienes a un presidente que utiliza medios del Estado para su mañanera, ¿no? Para señalar periodistas como ya se hizo y como ya lo hizo un Hugo Chávez en pleno uso de su carisma, ¿no? Que utilizaba un programa de 8 horas, 10 horas para anunciar cosas. Yo me pregunto, bueno, ¿hasta qué punto? Por eso te decía, ¿no? Quizás
los medios privados como empresas privadas que apostaron a determinados candidatos pensando que podían colocar intereses, que bueno, que las empresas hacen ese tipo de cosas, es una idea de polarización o de fomentar la polarización que yo no veo hoy en América Latina. Por ejemplo, ese Perú de Fujimori con el propio Montesinos tenía una relación con los medios completamente diferente a la que hay hoy. Sí, 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 pero han vuelto cosas. O sea, yo creo que hay una polarización, además que hay una polarización entre dos visiones del mundo, que no se entiende nada, porque, digamos, cuando hay un debate político, tratamos de encajarlo en izquierda y derecha, Ya, ¿no? ya. Entonces necesitamos que uno sea el bueno, el nuestro, y que el otro sea el malo. Pero el caso de Perú es eh, lo que se está discutiendo es si alguien puede gobernar. Es prepolítico. Ya. No estamos discutiendo. Ojalá pudiésemos discutir si debe ser más de derecha o más de izquierda. Ya, ya. Y entonces en este caso se están enfrentando dos narrativas del país muy diferentes, con el agravante de que demócrata no es ninguno. O sea, todos han apoyado algún tipo de interrupción del Estado democrático, por decirlo suavemente. Y entonces tú escoges a tus golpistas. ¿Quieres unos golpistas o quieres otros? Pero la mirada dentro del país está profundamente dividida entre dos relatos distintos que ni siquiera van mucho de izquierda o de derecha. Hay un libro muy bonito y muy interesante, de Joseph Zárate, que se llama Guerras del Interior. No sé si lo conoces porque es un gran libro de crónicas de los últimos años, en que recoge 3 historias de gente en zonas de recursos naturales. Una mujer en la punta de un cerro peleándose con una minera porque no tumben su casa, un activista que mataron en la selva. Varios casos que te llaman la atención porque son luchas sobre todo indígenas contra empresas, grandes empresas, pero las empresas tienen a sus jefes de comunicación y Claro. medios en Lima. Entonces tú ves su relato y lo entiendes. A estos tipos, los indígenas, estos afectados, tú no los has visto nunca, no los has escuchado nunca. Solamente para llegar a escuchar su versión hay que atravesar cordilleras con picos de 4.000 metros, ir por río 2 semanas. Hay un nivel de alejamiento del Estado muy fuerte. Pero tienen sus medios de comunicación y también tienen de hecho, todo este grupo de lo que en España llamarían el Perú vaciado, o sea, desde zonas muy rurales con Claro, muy poca población, claro. muy dispersa y de muy difícil acceso, tiene sus medios de comunicación, sobre todo tradicionalmente radios, y ahora medios digitales, YouTube, cada vez más medios como gente que pone su canal y emite, ¿no? Y entonces, entre esos grandes medios de Lima y todas estas radios, toda esta radio comunal, se creó una división con las últimas elecciones. Cuando sale Castillo, por muy poquito, los grandes medios que tú decías, las corporaciones de Lima, las grandes empresas de Lima, deciden que hay un riesgo de dictadura, de atentado contra su libertad de expresión y contra sus negocios. Proclaman públicamente que van a defender como sea a la otra opción, que es la que domina el Congreso, ¿no? Entonces se crea el problema de que realmente tenías un gobierno muy incapaz y que lo hacía todo mal. Solo informar bien habría sido suficiente para deteriorarlo. Pero la cantidad de mentiras que propalan contra el medio, a veces en un nivel sonrojante para un periodista, se van sumando. Por ejemplo, poner en portada una foto tomada de un Instagram de alguien que no es nadie, sino un señor que subió un avión y tomó una foto de una chica que le parecía la sobrina del presidente que estaba huyendo del país por acusaciones de corrupción. Esto fue portada
en varios medios, y fue un debate de 24 horas, y luego esa chica no era. Era una foto X de un tarado en Instagram, porque la chica tenía una mascarilla y se le parecían los ojos. Hemos tenido un debate de 2 días porque el presidente había falseado el año de su tesis, lo cual se supone que quedaba aprobado porque estaba dedicado a su hija, que no había nacido ese año. Después de 2 días de debate en los medios, no, su hija sí había nacido ese año. Es decir, eso es lo que tú preguntas antes de difundir la noticia, no 2 días después de estar machacando. El efecto de esto es que la población ya sabe que los medios van a mentir contra el gobierno. Con lo cual, cuando dicen la verdad, es Pedro y el Lobo, Juan y el Lobo, Pedro y el Lobo, cuando dicen la verdad ya no son verosímiles. Ya tienes una gran población que no le cree a este lado. Y del otro lado, en todas las zonas donde ahora hay disturbios, en todas estas zonas de las que habla el libro de Joseph Zárate, todas estas radios, yo he estado este año viajando por las zonas andinas y la selva, y todas las radios estaban todo el día explicando que hace falta una nueva constitución y que las cosas que no puede hacer el gobierno no se pueden hacer por la Constitución. Esos son los 2 discursos que has tenido conviviendo, pero que no se han mirado. Los que escuchan unos medios no escuchan los otros. Y se han creado 2 versiones enfrentadas. Entonces, en la última semana que viene el golpe de Castillo, sí, dentro de lo institucional es un golpe y no hay nada que decir. Pero para toda esta población que ya vio que eso es un enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Congreso, ¿no? Toda esta población que ya vio que el Congreso intentaba ignorar su voto en unas elecciones, lo que ha visto es un presidente que sale y habla. Luego lo ha quitado la democracia, pero cuando llega la democracia hay 26 muertos. Sí. Entonces es muy difícil explicarles, digamos, entrar en ese relato y explicarles por qué les conviene más lo otro. Y ahí es donde se han consolidado 2 países enfrentados, ¿no? Ahora, a través de los medios. La experiencia ciudadana, por lo menos la que yo percibí del caso venezolano, comenzó siendo muy parecida a un fenómeno de este tipo y acabó en un desmantelamiento absoluto de ambas partes. Es decir, eran un sistema tradicional de medios, un sistema empresarial de medios, donde además las cabeceras principales se convirtieron en sustitutos de la fiscalía, se convirtieron muchas veces en sustitutos de los poderes, digamos, de la justicia, ¿no? Como aquellos que señalaban irregularidades en procesos electorales, irregularidades en procesos penales, y estaban las radios comunitarias, las radios que estaban asociadas, digamos, de alguna u otra forma, a lo que llamaban colectivos, lo que estaría, pero que se fueron polarizando y politizando cada vez más. Entre medias, el espacio informativo quedó cada vez más expuesto. Ahora, ¿qué pasó en Yo recuerdo haber estado en el 2006 en Venezuela y no sabías quién decía la verdad. Era imposible saber eso. Sí. Entonces comenzó a ocurrir una cosa complejísima a raíz de la muerte de Chávez y la sustitución, que es que independientemente de la polarización, cuando había que decir, oiga, mire, no hay luz en esta zona de la ciudad, es que no hay luz. No hay luz. Entonces, no, claro, el que decía que no había luz era un golpista. Claro. Y era un contrarrevolucionario. Entonces, toda la dinámica informativa se empezó a convertir en una dinámica de persecución que ya iba más allá. Es decir, ya la deriva era tan grave que el ejercicio del periodismo en temas que iban más allá de la intendencia se tuvo que ir, ¿no? Por ahí hay unos periodistas muy buenos que están en Colombia trabajando, armando.info, pero viendo y para organizar este foro nos costó mucho con los periodistas centroamericanos que accedieran a venir a hablar, porque muchos están exilados, desterrados, no pueden volver, y me describían muchos una situación muy parecida. Aquellos periodistas de medios muy pequeños, y muchos ni siquiera son periodistas, son personas que trabajan informando
problemas de agua, de luz, de acceso a vacunas, a salud, que terminan siendo perseguidos. Y ya no te hablo por el poder central, sino por el poder. Entonces, Porque si dices que algo está mal es porque eres un agente del enemigo. Claro. trabajas para la CIA y eres un contrarrevolucionario. Entonces, como en una dinámica de este tipo, en una dinámica grande, tú puedes entender una polarización porque está basado en ideas grandes, en categorías grandes, no en categorías intangibles, por llamarlo así. Pero cuando tienes que informar sobre la realidad de la gente y basarte un poco lo que tú dices, ¿no? Los medios de Lima y los jefes de comunicación están en Lima, pero luego tienes a gente... Sí, el punto es que el deterioro, informativamente hablando, es muy profundo y tiene incidencia real en la vida de la gente. Claro, porque si ya no crees en las noticias, ya no debates de política. O sea, ya las noticias son el lugar en que se debate los planes, las leyes y cómo vamos a vivir, ¿no? Y creo que además, en los últimos, digamos, este desprestigio de la política, que en Europa empezó con la crisis financiera, pero que en América realmente empezó duro con la pandemia y con la sensación de que no hay ninguna cobertura social y que eso ha generado mucha desesperación, pero tanto en Europa como en América han involucrado a los periodistas. Esto es algo, no es solamente que no les crean a los políticos, sino que no se crea, en general la élite intelectual tampoco. Esta gente que te ha estado controlando no solamente son los políticos, sino son los profesores universitarios, los medios, en Perú se usa el despectivo término izquierda caviar para más o menos cualquier cosa, o sea, que esté en el centro, ¿no? Que no sea una izquierda ultramontana ni la derecha, ¿no? Pero este año vi el debate entre Macron y Le Pen en sus elecciones y lo que le estaba diciendo Le Pen a Macron era básicamente, eres un caviar, no tienes conexión con esta gente, no sabes lo que es este país, tienes a tus cositas de la universidad y vives ahí encerrado, pero no lo entiendes. Y digamos, en esta clase ilustrada, que también ha caído en el desprestigio, estamos los periodistas también, ¿no? Esta gente clase mediera, más o menos progre, que forma parte de la élite informativa, sino de la política, ¿no? El problema, lo que yo tengo, la percepción que tengo, es que un proceso que era común en casi todo América Latina viviendo un proceso continuo. Es decir, algunos era crónico, pero continuo es decir, tanto en México, hay que ver qué pasa con Colombia y Petro, ¿no? Venezuela ya es un caso que no tiene, es decir, es muy conocido y está, creo yo, que bastante contextualizado. En el caso de Perú también, Argentina vive un proceso convulso desde hace mucho tiempo. Chile acaba tuvo un proceso constituyente, pero que prometía también. Ahora, yo noto que hay un proceso casi parecido de polarización. Estados Unidos vimos el Capitolio, cuasi. Y aquí también. O sea, y justamente... Oye, en estos días, en este debate entre el TC y el Parlamento, este debate entre poderes, se acerca a eso, ¿no? O lo que tuviste o lo tuviste en primera línea en Cataluña, donde los medios fueron uno de los primeros en salir golpeados desde el punto de vista de la credibilidad. Entonces yo me pregunto muchas veces, y además básicamente porque es un foro euro latinoamericano, si la polarización y la credibilidad de los medios, por eso empezaba con Elon Musk, ¿no? No es un fenómeno global. Sí, pero hay países con instituciones más fuertes que otras. Aquí, de hecho, lo de Cataluña fue una demostración de que el Estado podía resistir jamacucos muy potentes y movilizaciones muy fuertes y todos los poderes discutiendo el Estado, ¿no? El caso de Perú es que tiene una institucionalidad tan débil, hay tantos sitios a los que ni llega el Estado, que cuando algo sopla se derrumba todo mucho más fácilmente. En realidad, un lugar como Reino Unido tiene tantos presidentes como Perú en los últimos años. Estamos al nivel del Reino Unido, pero cuando está en descontrol la política del Reino Unido, el Estado sigue funcionando. O España, o Bélgica, que se han pasado un año sin presidente. El Estado sigue funcionando. En Perú el Estado se derrumba. En un lugar como Perú, en muchos países como el Perú,
la falta de líder es que se acaba el Estado, ¿no? Y eso lo hace mucho más frágil y mucho más débil. Y luego, otra cosa que lo abona es la mayor desigualdad social. Ya. Porque estos dos relatos que yo decía al principio en el caso de Perú coinciden con las zonas de más desarrollo económico y las zonas más pobres, con lo cual la desigualdad también crea la sensación de que unos se están aprovechando de otros y eso debilita más al sistema. Pero sí, son fenómenos globales, claro, son cosas que están pasando en todos lados. En 20 años, vamos a hacer un ejercicio. Digamos que el Perú o la América Latina, digamos, en la que tú recorriste con el premio Alfaguara, que no son 20, 15. son 15 años. Era justo el gran momento de Chávez. Yo era el telonero de Chávez. Cada vez que llegaba en la gira a un país estaba Chávez después y era una estrella de rock. ¿Sabes? Atraía media ciudad, estaba viendo a Chávez. Era un momento en que todavía se discutía si el modelo de la izquierda era Lula o Chávez, ¿no? Digamos, el poli bueno y el poli malo, ¿no? Chávez después bajó el petróleo y se acabó el modelo Chávez. De eso dependía el modelo Chávez. Pero claro, ahora las amenazas vienen de ambos lados, ¿no? Ya no solo de Chávez. O sea, la derecha también tiene sus propias amenazas contra la institucionalidad que no tenía hace 10 años. Que iba de demócrata. También es verdad que ha habido un movimiento pendular. Ha habido un movimiento pendular tremendo, en el sentido de había hubo una apelación de todo lo que se llama la izquierda bolivariana, que a mí me genera un repelús tremendo cada vez que la escucho en general. Bueno, aunque sirve como etiqueta, pero realmente cada vez que en el debate político español se utiliza como para... No por nada, Bolívar, Sí, Bolívar no es santo de mi devoción, porque independizó a gente que no quería, no le apetecía, ¿no? Los colombianos estaban felices como estaban y fue Bolívar ahí. Los voy a liberar, como no, como buen megalómano. Pero bueno, sí es cierto que ha habido un movimiento pendular a lo largo de toda América Latina, y Bolsonaro quizás realmente como personaje fue el populista de derechas, ¿no? Que apareció, pero a mí yo tampoco estoy muy segura de que sea un fenómeno aislado. Es decir, hay algunos liderazgos políticos que se parecen mucho entre sí. Sí, claro. Son caricaturescos, por eso te digo que es un fenómeno global y hasta qué punto han cambiado mucho las cosas, hasta qué punto, por ejemplo, los medios tradicionales canónicos no han perdido terreno frente a redes. Es verdad que Twitter es una red minoritaria, si lo comparamos frente a la radio, que puede llegar a tener mucha más penetración. Pero no sé hasta qué punto la autoritas de los medios ha sido absolutamente desbancada por la capacidad de replicar. No es que se mienta, siempre se ha mentido, pero ahora llega más rápido a más gente. Y el entorno está más volátil. Yo creo que todos estamos más histéricos, todos estamos más dispuestos a creer que el otro es un golpista, un asesino, una mafia de pederastas que tiene una pizzería en Brooklyn. Todo tipo de teorías extrañas sobre el poder son más aceptables. Creo que eso sí es un efecto de las redes sociales y que se multiplican las voces y no necesariamente la verificabilidad de esas voces. Pero también es una estrategia deliberada de los partidos. Movilizar, o sea, los mensajes más extremos movilizan más. Tú tienes que decidir si quieres ir a tus moderados y que esa gente razonable vaya a votar por ti, que además a lo mejor no van porque están llenos de matices y de dudas. En cambio, los que están seguros son los más extremos. Si los asusas a ellos, tendrás más votos, tendrás más movilización, ¿no? Y en ese sentido los medios se han vuelto un poco prisioneros de las redes. Es decir, los medios empiezan a tratar de hacer lo que hacen las redes, a tratar de tener el impacto que tienen las redes, a tratar de movilizar, a ofrecerles a sus anunciantes que lograrán en los medios lo que logran con las redes. Y luego está la decepción. Porque yo creo que cuando, digamos, todos los populismos, y en esto son iguales los de un lado que los de otro, como tú dices,
se basan en la idea de que el poder te está engañando. Ya. Te están mintiendo y si el poder te miente, ya estás legitimado tú para mentir también. Este es el círculo vicioso que hace aceptable el fake news, la idea de que ellos empezaron, ¿no? Y esto, claro, se está retroalimentando, porque entonces tú mientes y el rival al que lo acusabas de mentir ve que tú mientes y entonces dice que se siente autorizado ya para mentir más y se van superando las costuras del sistema democrático, no van saltando las costuras del sistema democrático, empujones de nosotros mismos. El caso de Perú es muy interesante como advertencia para cosas que pueden pasar en el mundo, porque no ha habido ningún golpe de Estado. Bueno, hasta hace una semana, pero la crisis no empezó con Castillo, llevamos pues, estos 6 presidentes en 6 años, pero todos han sido impecablemente, institucionalmente, democráticamente nombrados, ¿no? Según las normas de la Constitución y los reglamentos, que la población ha querido. Eso es lo terrible, es un suicidio democrático. No, nadie vino y destruyó la democracia desde fuera, la población votó por candidaturas cada vez más delirantes, pero también votamos por normas para combatir la corrupción sin saber que iban a ser usadas por corruptos, o sin haber pensado que iban a ser usadas por corruptos. Entonces, digamos, queríamos castigar a los políticos malos, ¿no? En un sistema además excesivamente simple para considerar una legislación electoral. Digamos, queríamos castigar a los políticos malos, pues hicimos que fuese muy fácil quitar a un presidente. El problema es que como no tenemos partidos políticos, las alianzas parlamentarias pueden cambiar en 2 semanas. Ya los grupos que hay en el Parlamento hoy no son los mismos que había cuando fueron electos. Como cada uno tiene sus intereses, están por intereses particulares, van cambiando. Entonces, cualquier día, por azar, tienes una mayoría que destituye al presidente. Queríamos que... De hecho, la población votó en un referéndum que no se reelija a los parlamentarios, que yo creo que eso no existe en ningún lugar del mundo, que no se pueda reelegir un parlamentario. Pero en una única reelección o... Nunca. O sea, en una reforma política de hace un par de años ganó, yo voté en contra, pero ganó que no se reelijan a los parlamentarios para castigarlos porque son malos. El caso es que ahora tienes a gente sin experiencia y en muchos casos a gente que va a invertir en la campaña y va a dedicar la gestión a reembolsar lo invertido en la campaña. Las leyes también anticorrupción, las leyes de incompatibilidad, en caso de inestabilidad, alejan a todos los que sepan hacer una gestión. Yo conozco mucha gente, gente muy de izquierda, a la que le ofrecieron ministerios en este gobierno, pero este gobierno podía durar 2 semanas. Ya. Y entonces, por ley de incompatibilidad, tú no puedes ejercer tu carrera 2 años. Con lo cual, si tienes una carrera que va bien, no quieres formar parte del Estado, quieres mantenerte muy alejado de él. Todas estas cosas son la voluntad popular, eso es lo que votamos, eso es lo que quisimos, eso es lo que le reclamamos a los políticos. Y entonces es una crisis muy especial porque Castillo es solamente el momento final, pero es la crisis de un país que no consigue ponerse de acuerdo, que no sabe cómo quiere vivir junto, ¿no? Que no sabe cómo resolver sus problemas políticos. ¿Sabes qué? A mí hay un libro que me ha gustado muchísimo, que se publicó este año, que se llama Delirio Americano. Sí, el de Carlos. El de Granés, que es una maravilla del libro, ¿no? Porque él dice algo así como que, bueno, como que América Latina a lo largo de sus 200 años ha estado lleno de grandes proyectos, la mayoría de ellos entre el delirio, que siempre terminan haciendo a América Latina una excepción, ¿no? Una cuestión siempre vista desde afuera como una cosa exótica. Y el libro es realmente maravilloso, pero siempre parece una excepción, América Latina, ¿no? Desde fuera, vista desde fuera.
Incluso la propia idea de identidad de América Latina no es homogénea, no hay una identidad por cada una, Sí, ¿no? un cubano y un chileno no son culturalmente mm, especialmente parecidos a lo que hablan el mismo idioma. Sin embargo, en el brochato, no, siempre queda esa imagen, por ejemplo, es Hugo Chávez, ¿no? Vestido de comandante, ¿no? Con un loro en el hombro, ¿no? Diciendo o esa cosa huele a azufre, ¿no? En la Asamblea de la ONU, que siempre genera cierta risa, ¿no? Y es una risa, para mí, vejatoria, en mi caso, desde mi percepción, desde la percepción que yo tengo como Karina Sainz, lo que piensa de esto, pero que bueno, pero que lo suaviza un poco, ¿no? Y en el caso de Castillo, todo ese uso de lo identitario, de lo que en algún sentido los redime como representantes de una sensibilidad, de una tal, pero que a su vez los hace risibles, ¿no? Y los hace señalados, los hace... Hay una serie de contradicciones, por eso aludía a lo del libro americano, de lo de Granet. Y yo no tengo muy claro de que... tengo la sensación de que todas estas reivindicaciones identitarias, grupales, de nuevo cuño, lo que han hecho es agravar este tipo de cosas, por el uso interesado que hay de ellas. Sí, bueno, porque la tribu moviliza. Nosotros somos, sobre todo en un sistema de falta de fe en los contrapesos democráticos, ¿no? Si no crees que ese sistema es bueno, tú te refugias en los tuyos. Y bueno, ya decides cuáles son los tuyos. Puede ser la nación, puede ser la ideología, puede ser el activismo de un lado u otro, pero lo que es común a todos casos es que nos vamos tribalizando. Nuestra tribu tiene razón y el otro no. El Poder Judicial va a dirimir, el Poder Judicial lo va a dirimir porque es de ellos el Poder Judicial, o el Poder Legislativo es de ellos. Y esto, cuando ya empiezas a creer que hay tres poderes en el Estado que se supone que se contrapesan. Cuando uno representa un partido y el otro representa otro partido, ya estás pasándote estás empezando a deteriorar las bases de la democracia, ¿no? La idea de los contrapesos legales. Y una pregunta, por ejemplo, la violencia ha cambiado, es decir, ha habido un cambio para bien. En el caso español, por ejemplo, creo que todo el tema del terrorismo, afortunadamente, ya no existe como un actor que puede silenciar tanto a políticos como a medios, es decir, la desactivación de ETA como banda terrorista ha creado una diferencia. En el caso colombiano, yo recuerdo de pequeña tanto la actuación de la guerrilla como todo el tema de los extraditables, que eran horribles, aquellos carros, aquellos coches bombas en Bogotá. Sí, sí. Pero sin embargo existe una violencia. En México la violencia contra la prensa es tremenda. Es una violencia real de la cantidad de periodistas asesinados. En el caso de Perú, yo no sé, es verdad que ya no existe el Sendero Luminoso, pero la violencia se ha sofisticado, ha cambiado es mi pregunta de tu punto de vista, porque yo no me atrevería a hablar en Europa porque no lo conozco, pero en América Latina la violencia es Bueno, contra la prensa, la violencia en general, pero la violencia contra la prensa continúa. Perú tiene uno de somos de lo más corrupto y caótico que hay, pero de los que menos homicidios tenemos. De una extraña manera, toda nuestra cultura retorcida y corrupta hace que nos matemos menos, porque nos ponemos de acuerdo de aquella manera y nuestras tasas de homicidios son sorprendentemente bajas, o al menos lo eran el año pasado cuando vi la cifra. Pero el efecto ya no hay algo como Sendero, pero en España ETA sigue formando parte del debate público. Se sigue hablando de quiénes son los socios y quiénes no son los socios. Esto, y en Perú también. En Perú la zona de la Sierra Sur, que es la zona que tuvo mayor violencia terrorista, sigue estigmatizada por esa violencia y además sigue siendo, una vez más nos enfrentamos a los dos relatos, ¿no? El relato desde Lima, y Lima significa el poder de Lima y los medios y los políticos y el dinero de Lima, es que son terroristas, y lo hemos visto estos días, son terroristas que están volviendo a los terroristas a atacar al Estado, ¿no?
y debe haberlos entre ellos. No creo que todos sean, pero también hay mucha gente que está protestando y esa protesta se subsume dentro de este discurso y se criminaliza. Y yo justo estuve en Ayacucho presentando un libro que habla de su historia. Ayacucho fue el centro de la violencia terrorista de los 80, pero en realidad ha sido el centro de la violencia durante, iba a decir 500 años, pero desde antes de la llegada de los españoles. Los chancas se enfrentaban a los incas, ahí fueron las primeras rebeliones. De hecho, esa zona se llamaba San Juan de la Frontera, porque se consideraba que era la frontera hasta la que llegaban los indios rebeldes. Se rebelaron contra la colonia, se rebelaron contra la independencia también, porque cambiaba el régimen legal de los campesinos de una manera que consideraban peor. Estuvo Sendero en los 80, 90 y ahora es toda esa zona de la Sierra Sur donde están concentradas todas las manifestaciones. Uno de los grandes errores del Estado desde Lima es decir, propalar, anunciar y difundir que es un ataque de los terroristas, porque esto desquicia todo. Si son los terroristas, solamente puedes acabar con ellos. Pero luego tienes esa población diciendo, que es lo que me decían a mí cuando estuve en Ayacucho, nos dicen terroristas, pero nosotros éramos los que más mató el terrorismo. Nosotros éramos las víctimas del terrorismo. ¿Por qué? El hecho de que los llamen terroristas solo sirve para enfurecerlos más, para que mucha gente que en realidad está protestando se vuelva terrorista probablemente porque considere que toda la protesta va a ser etiquetada de esa manera, ¿no? Entonces, ya no hay Sendero Luminoso como tal, pero sigue operando, su fantasma sigue operando dentro de la sociedad y sigue haciendo estragos. Y en la construcción de mitos, es decir, podemos hablar de una prensa en América Latina, pero también desde la prensa europea, por contraste se construyen mitos. Yo creo que Lula, por ejemplo, que es visto como un líder esperanzador en Europa, estuvo metido hasta aquí en Odebrecht. Es verdad que todo el tema judicial tuvo sus oscuridades en el tema de Lula, pero Lula estuvo involucrado en un caso importante de corrupción, además muy vinculado en el momento en el que el chavismo reparte más dinero en la región, el chavismo en ejercicio de gobierno. No, lo que yo percibo es, a medida que puede empeorar políticamente una situación, el relato desde fuera cambia. Entonces, está esa idea de tener que estar haciendo exégesis constante, ¿no?, de los relatos dentro de los medios, y que en América Latina es mucho más propenso, y hay mucha más propensión a eso. Sí, en el caso de Lula en particular, mirado desde Perú, algo que te va a recordar todos los conservadores y toda la derecha, es que todos o casi todos los presidentes, casi todos los presidentes peruanos han estado acusados y presos, aunque sea preventivamente, en relación con el caso Odebrecht. Siempre es el mismo caso. Con lo cual, esa población ve a la izquierda como corrupta. Lo que pasa es que yo diría que el problema de nuestra izquierda tiene más que ver con su falta de capacidad de gobernar, ¿no? Ni siquiera tiene la capacidad de tener la corrupción que han tenido otros. Pero, como tú dices, juega esta idea de este Lula es el que corrompió a los presidentes de este país y a toda América Latina, y ahora que él vuelve hay una nueva conspiración, se crea este relato de hay una nueva conspiración de la izquierda para saquearnos. Y claro, como todos los relatos, se toma elementos reales, ¿no? Otra cosa es cómo los organiza, cómo los propulsa hacia la sociedad y qué moviliza sobre ese cuento, sobre esa historia, sobre esa narración. Me quedan dos preguntas, por si acaso alguien tiene preguntas, porque el tema es interesante. Uno es, desde tu punto de vista, existe, hablando de Cuba, ¿no?, el tema Cuba,
Son 50 años, ¿no? Y la isla ahí sigue, ¿no? Como sistema político sigue, es como un... Es increíble que todavía exista un régimen político. Bueno, quizás sobrevivió al periodo especial, por supuesto se consiguió a Chávez y bueno, ahí hubo mucho, ¿no?, para poder resistir, pero lo pienso por todas las protestas recientes en Cuba, bueno, relativamente recientes, porque hace un año de aquello. Los artistas y los jóvenes. Y ahí sigue, ¿no? Ahí sigue el tema cubano, ¿no? Donde yo creo que la libertad de prensa, a la corresponsal de ABC, en Cuba la tuvieron presa 2 días, la tuvieron encarcelada 2 días y por supuesto que no, afortunadamente no le hicieron nada, pero yo creo que de habérselo hecho, no. Bueno, tenerte preso 2 días es hacerte algo. Sí, bueno, tienes toda la razón. Acabo de hablar como... Esto es un cuento muy largo, pero como el cuento cuando estás acostumbrado a que te vayan quitando cosas democráticamente que tú dices, sí, es verdad, me robaron, pero no me mataron. Perdón, me van a disculpar, porque es verdad. Es decir, ¿cómo puede todavía existir, e incluso informativamente, cómo se puede asimilar, no, todavía que exista Cuba como caso informativo? Es decir, que ha pasado 50 años. Ya. Bueno, porque toda institucionalidad, supongo, fue destruida, ¿no? Yo ya de Cuba no puedo decir nada especialmente interesante, pero también creo que caer en la... O sea, que la polarización que Cuba representó desde mucho antes de que empecemos a hablar todos de polarización, terminó llevando a su defensa a la izquierda y por lo tanto a medio espectro político en muchos casos por ser el enemigo de Estados Unidos. Y yo creo que eso la permitió, esa polarización, esa falta de matices entre un extremo y otro le ha permitido sobrevivir. La cuestión es quién te apoya y qué representes para ellos, ¿no? Y, por ejemplo, ahora, en el caso peruano, hay gobiernos de izquierda que defienden al presidente Castillo, al que dio el golpe, y hay gobiernos de izquierda que no, ¿no? Entre los primeros están México, Colombia, entre los siguientes están Chile y Brasil. Pero tú te das cuenta de que no están especialmente preocupados porque es lo que haya pasado en el Perú, están preocupados por su consumo interno. Tú dices hay algunos que están más preocupados por satisfacer a sus sectores izquierdos y hay otros que están más preocupados por no enardecer a las derechas que ven por ahí. Entonces cada uno está haciendo lo que le conviene para el interior, contando con que Perú no va a pintar nada en mucho tiempo, en ninguna parte. No es ni siquiera un Estado, no te va a responder, no va a tener una política exterior, no se sabe ni si va a tener un gobierno en condiciones. Entonces es un país que no te puede hacer nada. Digamos, mucho más, o por lo menos igualmente escandaloso o preocupante era la actitud de Bukele en El Salvador o de Bolsonaro en Brasil. Pero esos son estados, y a meterte con ellos es un problema. Aquí están todos contando con que este estado no va a ser tal en por lo menos 1 año y medio, y para cuando lo sea ya veremos qué pasa, ¿no? Y eso un poco pasa en todos los países. Cuando opinas de Cuba, o de Estados Unidos o de cualquier país, no opinas tanto porque tengas un análisis de ese país, opinas porque esa opinión te hace formar parte de unos u otros, ¿no? Opinas para tener amigos, según qué amigos quieras de un lado u otro. Y esto, en polarización se agudiza. Y ya mi última pregunta, por si alguien quiere hacer alguna pregunta, porque me imagino que habrá dentro de las que nos acompañan esta mañana. Es una pregunta que no se puede evitar porque forma parte de un mercado informativo, ideológico, cultural. Además, López Obrador volvió sobre el tema en estos días. Además, él se ha convertido un poco en el adalid de todo este tema, ¿no? De la descolonización,
bueno, de que hay que rendir cuentas, una rendición de cuentas en el caso español, bueno, porque se supone que hay una relación previa, ¿no? De postcolonial con España, pero también 3/4 de lo mismo hay en el caso de Estados Unidos, pero en el caso que nos compete y estando en el sitio donde estamos, la leyenda negra sigue dando muchísimo de sí, ¿no? Y parece que no prescribe, que es lo más curioso, y que tiene como una serie hay temas que se han renovado, racializado, ¿no? Y es muy curioso porque parecía bastante de los 90 este discurso, ¿no? Esta idea y ha tenido un resurgir incluso dentro de muchos en los suplementos culturales, en muchos suplementos culturales en general hispanoamericanos, ha vuelto todo este tema, ¿no? Y una reivindicación en general del ajuste de cuentas no es tanto la palabra, sino la reparación como idea de fondo, ¿no? Sí, pero a mí me parece otro discurso destrozado por la polarización y absurdo. Cuando voy a Perú, llevo a mis hijos a ver las ruinas incaicas. Escucho la explosión de hispanofobia del guía turístico, que cuenta lo horribles que son los españoles, y me pregunto si mis hijos deberían pedir perdón. O sea, son los hijos de un peruano, son españoles. ¿Qué son? ¿Deben cargar con esas responsabilidades? ¿No cargan con esas responsabilidades? Ahora, cuando veo que hay políticos de la derecha española diciendo que fueron a civilizar a una panda de caníbales, pues sí, yo me cabreo un huevo también, ¿eh? Es decir, este discurso está alimentando el discurso contrario. Y es otra vez la polarización comiéndose los discursos para no tener que resolver los problemas. Hay una preciosa novela de un peruano que se llama Rafael Dumet, que habla de los últimos años del imperio inca, y una de las cosas que te va mostrando es cómo el imperio incaico también era un imperio colonial, porque esos son los imperios, y entonces para un chanca, para un cayambi, para todos los otros grupos étnicos, era tan extranjero un inca como un español, y fueron decidiendo a quién apoyaban según sus intereses. Esto no le conviene ni a un lado ni al otro. Un lado te va a hablar de la única civilización y el otro lado te va a explicar que esa era la única civilización y que era buena, ¿no? Lo que está haciendo es un buen ejemplo el debate colonial de cómo la polarización destruye los debates y hace que el debate se vuelva un partido de fútbol. Estos son tus colores o estos son los míos, pero ya no importa nada, no estamos discutiendo ni realidades del pasado, ni cómo convivir en el futuro. ¿Cómo se llama la novela, perdona? El espía del Inca. Y es muy buena, ¿eh? ¿Está en Alfaguara? Dumet. Rafael Dumet. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Yo creo que va a necesitar esto. ¿Esto funciona o no funciona? Yo creo que sí funciona, ¿eh? ¿No? Sí, yo creo que funciona. Es el que no funciona. Bueno, pues nada, yo la pregunta que quería hacer es a propósito de la segunda parte del enunciado de esta parte, que es el papel de los medios, ¿no? Y la contribución de los mismos. Y es si en esta sociedad iberoamericana tan polarizada queda ya margen para medios verdaderamente independientes y que estén fuera de la trinchera. Gracias. De hecho, yo creo que solo queda margen para esos medios, porque la digitalización permite que haya voces independientes teniendo sus propios canales y sus propios medios, sin las presiones, ¿no?, empresariales de un gran periódico, de un gran grupo de comunicación. Hemos hablado de cómo las redes sociales histerizan el debate público, pero también lo cierto es que las redes sociales crean nuevos canales para visiones más matizadas y menos tribales de las noticias.
Lo que pasa es que los medios han perdido público también, lo cual los hace frágiles ante las presiones económicas. No te metes en líos. Si los lectores te mantienen comprándote 1 millón de ejemplares el domingo, haces lo que quieras, porque tu prestigio te sostienen los lectores. Si ya no hay tantos lectores y te sostiene la publicidad, te pones mucho más cuidadoso con a quién tocas y a quién molestas, ¿no? Y la precariedad económica de los últimos años es un peligro para la libertad de expresión y viene no solamente ya de los medios o de las redes sociales, sino de que no te peleas con la mano que te da de comer, pues, ¿no? Y yo creo que es un fenómeno más global de lo que pensamos. Es decir, Sí. por supuesto que es un fenómeno que ocurre en América, quizás donde, es decir, yo trabajo en un periódico que la cabecera tiene la mitad de años de lo que tiene mi país como nación, ¿no? Es decir, eso da una idea de la prensa, ¿no? Del poder o de qué tan asentado puede estar en unos sitios o no, pero es un fenómeno global de lo expuesta como empresa que está en los medios. Pero sí creo que Internet ha ofrecido una capacidad de ser independiente y hay mucha gente haciendo un trabajo muy arriesgado. Creo yo, por lo menos en Centroamérica, hay unos medios de comunicación impresionantes en su contestación y su refutación al poder. Uno de ellos es El Faro, que además yo llegué a conocer el trabajo del Faro justamente a través de la APE. Creo que fue en el foro, ¿cuándo fue? En el 2018, que los conocimos, que estuvimos trabajando con ellos. En ese sentido, creo que es un recorrido interesante el que hay, ¿eh? Miguel Ángel. Muchas gracias. Me ha interesado mucho muchas de las cosas que se han dicho. Por ejemplo, el tema Cuba. Cuba se convierte en una cuestión interna de cada uno de los países de América. A mí me recuerda lo que pasó con el régimen de Franco después de algunos años de terminada la Segunda Guerra Mundial, donde el tema de España servía como argumento en el interior de los países. Había gobiernos que se pronunciaban contra Franco para satisfacer a una clientela o que se pronunciaban a favor de Franco para satisfacer a otra clientela o en contra o a favor, pero siempre con respecto a su propia población, sus propios electores. Luego está por qué ha seguido, qué explica la continuidad, el mantenimiento de esa cuestión inexplicable que es la situación cubana, 50 años, ¿no? Entonces, eso tiene mucho que ver con lo que ha dicho nuestro amigo Roncagliolo, es que, claro, aquí el antagonista de Cuba son los Estados Unidos y de los Estados Unidos podemos hablar largo. Entonces, pues yo no me gusta tal, pero en fin, si tengo que elegir, elijo el régimen cubano. Nunca se ha intentado eso que dijo Churchill, que en fin, tampoco es que tuviera un cumplimiento inmediato, pero en una sesión del Parlamento, cuando le reprochaban los laboristas sus contemplaciones con Franco, que no acababa de ser duro, él dijo, mire usted, hay dos maneras de quitar un abrigo a una persona, forcejeando con él, pero es muy difícil porque cierra los brazos, es muy difícil quitárselo. La otra es rodearle de calor. Entonces, nunca se ha intentado acercarse para ver y a ver si de esa manera se conseguía, digamos, sacar a Cuba de la excepcionalidad esta en la que se encuentra y que por otra parte difunde con cierto éxito. Y luego el tema del periodismo, ¿no? Y las redes y cómo se, digamos, accionan unos y otros y en qué proporción los medios, digamos, convencionales
se están sometiendo a las redes. Están, por una parte, haciendo suyo lo que dicen las redes, venteando lo que dicen las redes, dejando que las redes sean las que marquen el camino. Y es verdad que las redes pues abren muchas posibilidades a que se expresen muchas voces, pero también es verdad que las contaminan de miseria. Es decir, seguir cualquier hilo de estos, de reacciones a algo que aparece en las redes. La cuarta respuesta ya es fascista, criminal, no sé qué. Es tremendo lo que eso, digamos, insufla de polarización, de enconamiento, de cainismo, y los medios convencionales tendrían que ser más cuidadosos, tendrían que ser más exigentes, tendrían que ser más verificadores, tendrían que dejar a las redes la instantaneidad y pasar a hablar y a manifestarse con cierta pausa. Hay una cosa, si la encuentro, que no me resisto a leer porque me ha impresionado mucho, esta novelita de Kundera que se llama La identidad. La lentitud. Y dice así, en un momento dado: en la matemática existencial, la experiencia de qué influencia tienen, dice, hay un vínculo secreto entre la lentitud y la memoria, entre la velocidad y el olvido. Y dice, en la matemática existencial, esta experiencia adquiere la forma de dos ecuaciones elementales. El grado de lentitud es directamente proporcional a la intensidad de la memoria. El grado de velocidad es directamente proporcional a la intensidad del olvido. O los medios optan por organizar su propio ritmo, no dejarse llevar a la aceleración que es amnésica, o caerán en la irrelevancia. Eso es lo que pienso. Gracias. Hay un libro del que fue director del Mundo, David Jiménez, El director. el director, que narra un momento en que él llega con todas sus viejas ideas sobre el periodismo y que sin saber que se habían vuelto fantasías. Y lo que descubre es que, aparte de que tiene que competir con las redes, lo que está ocurriendo es que el público está empezando a consumir, estamos hablando de hace 12 años, es este caso, sí, más o menos, 12 años, ha sido la crisis económica y es un poco después. Y entonces, él dice, cuando vendíamos, no sé, 800.000 ejemplares cada fin de semana, nosotros nos podíamos dar el lujo de ser plurales. Pero ahora el público quiere que le digamos lo que ya sabe. Yeah. Y que le repitamos lo que ya sabe y que le machaquemos lo que ya sabe para sentirse muy orgulloso de ir a decírselo a su amigo en el bar. Y si no lo haces, si te sales de la línea editorial, ya no es que te castigue tu jefe, es que te castigan tus lectores, que ya no quieren comprar ese periódico que habla bien del enemigo. Entonces, lo que ya le estaba pasando es que sus lectores también están pensando en las redes sociales. Las redes sociales te dan la información que tú quieres y eliminas la que no te gusta y te rodeas de la gente que piensa lo que tú. Y lo que no veo todavía cómo se puede solucionar, y alguien tendrá que solucionarlo y será rico, es cómo dar ese paso, ¿no? Hacia la cabeza de unos lectores que, claro, ya no te están pidiendo lo que te pedían 5 minutos antes, sino te están pidiendo lo que dan las redes. Es un lío difícil de solucionar. Que es esa cosa extrañísima que uno ve al columnista, bueno, los columnistas más bien de mi quinta, ¿no?
de mi generación, que tú los ves inmediatamente en Twitter, que porque si no tuitees, que entonces no vas a tener columna para mañana. Pero lo que dice Miguel Ángel, a mí a veces yo tengo la sensación, Miguel Ángel, de que me han engañado. Hay algo que no fue cierto. Yo a veces digo, ¿será que si Churchill hubiese existido en la época de Twitter, no hubiese sido el Churchill que todo el mundo nos dice que es maravilloso, ¿no? O habría tuiteado todas esas grandes frases. Exacto, no sé yo. Algo hubiese pasado. Hace un año estábamos en la redacción, Julio Bravo, un periodista que lleva años, a veces tiene 30 años, y hablamos del Día de la Muerte de Borges. Y dijo, no, si el Día de la Muerte de Borges dimos 45 páginas. Y yo, de un día para otro. ¿El periódico tenía 45 páginas? Tenía más. Y yo, ¿cómo? Sí, 45 páginas. Y yo, mientes, le dije yo, eso no es mentira, le dije yo, ustedes no pueden haber escrito 45 páginas. Fuimos al archivo, claro, esto un viernes de verano, ¿no? O sea, daba tiempo para estas cosas, para ponerse a buscar. Lo fuimos a buscar. 45 páginas, Borges era portada. Escribía Carlos Fuentes, yo no sé cómo lo hicieron, no había internet, no había correo electrónico, no sé cómo lo hicieron, pero había 45 páginas de la muerte de Borges. Entonces ahí viene mi pregunta. ¿Eso era verdad? ¿Eso se hacía así? ¿Tenía erratas? ¿No tenía erratas? ¿Por qué nos cuesta tanto ahora hacer una cobertura? ¿No era redundante? Es decir, son esas cosas que tú te pones en los zapatos o en el pellejo de aquella gente. Decía, pero ¿qué pasa? Que los directores tenían un teléfono en el que les cogía a todo el mundo el teléfono. O sea, era Borges. Y a nosotros llevar a Marías en la portada, el día que murió Javier Marías, aquello fue una pelea a muerte porque Alcaraz querían que llevara portada. Y a mí Alcaraz, con todo el respeto, me parecía una chorrada que ese tenista fuera portada, ¿no? A lo mejor me estoy desviando demasiado en el tema, ¿no? Pero es que Borges era una figura muy importante, ¿no? Como la misma manera de Marías. Entonces, yo no me imagino, yo creo que era Anson, el director de ABC entonces. Es que no me imagino, no lo sé. O sea, y a mí me preocupa estar pensando que todo tiempo pasado fue mejor, pero yo antes percibo que, bueno, quizás las peleas eran iguales, no lo sé, no lo sé, pero me pregunto eso, si Churchill hubiese tenido Twitter, a lo mejor hoy no lo vemos como un, ¿no? O de Queen, como cuando ve a la reina Isabel II, como tú dices, como uno la ve como un ser mitológico, ¿no? Sí, las frases quizás duran más si las dices en un discurso pomposo que en un tweet. No lo sé. Yo no lo sé. O sea, no lo sé. O es que ahora hay demasiado espacio para la gresca. Siempre ha existido la gresca, ¿no? Siempre ha existido no lo sé. Santiago hace años me dijo una frase que a mí me encanta, que dice, nosotros crecimos leyendo bestsellers, ¿no? Y es verdad que nuestros bestsellers era García Márquez, Vargas Llosa, ¿no? Y tú dices, bueno, entonces no lo sé si los que hemos bajado de calidad somos nosotros, o sea, ¿no? Son los medios, son los productos y los culturales, los productos culturales no, los espacios de discusión, o son los tiempos, o sea. Vamos a ver, yo creo que primero los diarios o la prensa convencional abandonó a sus lectores y luego los lectores abandonaron esa prensa. Pero eso que decía nuestro amigo Bagetsberg, ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? Y decía, naturalmente fue el huevo, pero no era de gallina. Es decir, este es el asunto. Yo creo que efectivamente, es que no, yo recuerdo en España, había un programa de debate en televisión que tenía una aceptación enorme y que se hacía con mucho rigor y muy bien, y se llamaba La Clave, José Luis Balbín. Que murió este año, además. Sí, ¿no? Se terminó, lo suprimieron La Clave. Y pasaron años antes de que hubiera un programa de debate. Y decían, si es que los programas de debate no tienen audiencia. Y yo contestaba, si no se ofrecen, no pueden tener audiencia. Si no pone usted ningún programa... Porque luego pasaron algunos años más y todo se convirtió en programas de debate. Entre otras cosas, porque eran muy baratos. Pero
pero lo que no había era rigor, lo que no había era consistencia, lo que había era griterío, lo que había era banderías, lo que había era sectarismo. Y el cultivo del sectarismo es el punto más cercano a la catástrofe. Pues bueno, yo no sé si alguien más tiene una pregunta, porque... Sí, había. ¿Sí? Hay dos preguntas más. Tengo una pregunta, bueno, ya que está aquí primero, sí, yo apuntando a lo que estábamos hablando aquí, hay una cosa que a mí me resulta mágica y es lo que hacen los medios de comunicación, los distintos, me da igual que sea prensa, radio, televisión. Salta una noticia y la lees en un periódico, la lees en otro y no tiene nada que ver. Entonces, la magia de poder interpretar las noticias a mí me tiene alucinado. Creo que en las universidades se debía enseñar a que se debía ser riguroso y no estar politizado a la hora de desarrollar determinadas informaciones. Entonces, eso creo que afecta notablemente a la democracia y vemos cómo se están tambaleando, no solamente en América Latina, sino si estamos hablando en Europa, las democracias cada vez son más frágiles. Dicen que hay una Europa unida, pero aquí no hay ninguna Europa unida porque cada uno va a su interés particular. Y todo eso está polarizado y se trata a través de los medios de comunicación, ya sea radio, prensa o televisión. Y bueno, si hablamos de lo que decíamos antes de las redes, o sea, auténticas aberraciones que hace la gente, que cualquiera se cree que es periodista y que puede escribir lo que quiera, eso sí que tenía que estar, digamos, de alguna forma absolutamente castigado. Sí, ¿qué tal? Quería volver un poco a la polarización más que al tema de los medios, que indudablemente contribuyen a esa polarización. Ustedes han hecho referencia al tema de los movimientos terroristas que siguen contaminando, por ejemplo, ese discurso, o el tema de la guerrilla. Bueno, mi cuestión es si puede volver esa violencia, digamos, vía terrorismo, vía guerrilla, como consecuencia de la polarización a la que estamos llegando, porque el señor Rocagliolo lo ha dicho, que al final era como un partido de fútbol, pero podemos llegar a un combate de boxeo. O sea, ¿qué es lo que impide, por ejemplo, que puedan surgir esos movimientos otra vez terroristas o guerrilleros en un momento, además, que se da la paradoja de que se están desmantelando los últimos, ¿no? Muchas gracias. Bueno, ya están surgiendo. Lo que pasa es que difícilmente serán marxistas, leninistas, maoístas. Ya, claro. No van a tener ese discurso. Pero en este momento en Perú hay mucha expectativa sobre qué puede hacer Antauro Humala, que acaba de cumplir condena por el asesinato de varios policías y que dirige a los licenciados del ejército, la gente muy pobre que hizo el servicio militar, que solo tuvo un trabajo y una disciplina haciendo ese servicio militar y que después de ser licenciados fueron abandonados por el ejército y seguían haciendo villas miseria, asentamientos humanos, con forma de cuarteles. Y toda esta gente son una especie de paramilitares que él controla, también con sus propios periódicos y medios de comunicación, y digamos, es el que más abiertamente considera que el sistema está podrido y que hay que volarlo en pedazos, y no es nada recatado en esta opinión. Se declara fascista, además considera que el fascismo, que en Europa era imperialista, en su caso es liberador, o sea, no está muy escondida la posible próxima fuente de violencia. Sin duda, si la política no deja canalizar estas inquietudes o que la gente viva mejor, pues habrá violencia. Lo que no sabemos es, o sea, de qué signo será esa violencia, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con Santiago. En el caso de lo que a mí me compete, y sí conozco, y sí, o sea, con lo que puedo hablar con alguna propiedad, es exactamente la misma. Son grupos parapoliciales, desprendimientos de fuerzas policiales, fuerzas militares, en el caso venezolano,
que casi todas son desprendimientos de fuerzas que dan ayuda al Estado, a la estructura del Estado, pero que no se sabe exactamente qué signo tienen. Son mercenarios, realmente. Y por lo menos cuanto más se alejan de las zonas urbanas, peor es la violencia que ejercen. Y sin duda yo creo que, y sin duda alguna, el tema de la mayor violencia es la del narco, las que están asociadas al narcotráfico, que son las más fuertes en todas esas zonas, yo no sé en México, pero en las zonas de frontera en Venezuela son las más fuertes, las que tienen más, bueno, que en buena parte casi todas las Fuerzas Armadas venezolanas están perforadas, comidas, por todo el tema del negocio con drogas. Y eso preocupa mucho. Bueno, que es una forma de capitalismo, ¿no? Pero... Libre empresa. Pero sí, yo también creo que hay una violencia que se perdió el control. Hay como una especie de atomización de esa violencia. Sí, los espacios que el Estado no ocupa los va a ocupar alguien. Una mafia, unos paras, lo que sea, pero no hay espacio vacío en el poder, ¿no? Bueno, si os parece. Juan, ¿te parece? ¿Un café? Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias, buenos días. En esta conversación, buenos días y muchas gracias. Te daría un beso, pero no quiero más gérmenes. No, es una buena idea.